Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de Java desde cero, donde en este video vamos a crear una aplicación utilizando todos los conocimientos que nosotros hemos venido aprendiendo en el transcurso del curso, donde vamos a utilizar colecciones de objetos utilizando la interface list. Bien, vamos a utilizar la siguiente clase que nosotros hemos venido utilizando en el transcurso de los videos anteriores, donde ahora voy a crearle un atributo a esta clase. Será de tipo double, calificaciones. Vamos a crearle el encapsulamiento y voy a crear esos métodos justamente aquí, clic derecho, insertar código y seleccionemos get y set. Vamos a seleccionar el atributo que no contiene esos métodos. Bien, perfecto, como pueden observar ya tengo el método get y el método set de ese atributo, que me va a retornar un dato de tipo double. Ahora vamos a crear una nueva clase. Pasemos al proyecto, seleccionemos el paquete, clic derecho, nuevo, Java class. A esta clase yo la llamaré school finish. Ahora a esta clase voy a crearle un atributo y será un objeto de la interface list que va a contener una colección de objetos de la clase estudiante. Esto significa que vamos a crear una colección de objetos que va a contener la información de unos estudiantes que nosotros vamos a ingresar en esta aplicación. Bien, vamos a importar la librería para poder utilizar la interface list. Bien, podemos observar que tenemos el siguiente import para poder llamar a Java útil y luego obtener nuestra interface. Ahora vamos a crearle el método constructor a esta clase. El método constructor siempre tiene que contener el modificador público y también el nombre del método constructor tiene que ser el mismo de la clase. Dentro del método vamos a inicializar el atributo de esta clase, que es el objeto estudiante. Lo vamos a inicializar con la clase ArrayList y también le vamos a indicar a la clase ArrayList que va a manejar objetos de la clase estudiante, pero recuerden que también podemos omitir este paso. Ahora vamos a crear un método que será público, porque a este método lo vamos a llamar desde otra clase. Va a recibir un parámetro que será un objeto de la clase estudiante y a este método yo lo llamaré agregar estudiante, donde voy a utilizar a este método para poder ingresar datos a la colección de objetos de la interface estudiante, donde vamos a colocar el objeto de la interface, mandamos a llamar al método agregar y dentro de los paréntesis vamos a colocar el parámetro que va a contener toda la información correspondiente a un estudiante. Ahora, fuera del método, voy a crear un método llamado buscar nombre. Va a retornar un valor de tipo boolean, o sea un valor verdadero o un valor falso, y va a recibir un parámetro de tipo string que será el nombre de un estudiante. Esto significa que vamos a utilizar a este método para poder buscar un estudiante en la colección de estudiantes que nosotros vamos a crear. Dentro del método vamos a crear dos variables, una variable de tipo boolean, lo llamaré encontrado, una variable de tipo entero y lo inicialicé con el valor de 0. Ahora vamos a crear otro procedimiento que también podemos utilizar para poder iterar una colección de objetos de la interface list, y es utilizando la estructura while, donde vamos a crear esta estructura y vamos a evaluar la siguiente información. Justamente aquí vamos a comparar el dato que esté almacenado en la variable encontrado si es igual a falso, y vamos a evaluar la variable i si es menor que el dato que vamos a obtener del siguiente método, que este método me va a devolver la cantidad de elementos que contiene el siguiente objeto. Si las comparaciones me devuelven un valor verdadero, porque ambas comparaciones tienen que darme un valor verdadero para poder ejecutar el procedimiento que nosotros vamos a colocar dentro de la siguiente llave, donde vamos a obtener datos de la colección pero utilizando una condición. Vamos a colocar el objeto estudiante que contiene la colección de objetos. Vamos a obtener el objeto que está en la posición 1 de acuerdo a la posición que contenga nuestra variable i, ya que
Más adelante vamos a incrementar la variable i cada vez que este while se esté ejecutando. Del objeto que obtengamos vamos a llamar al método getName para obtener el nombre y lo vamos a comparar utilizando el siguiente método si es igual al dato que viene por el parámetro name. Si la condición se cumple es porque el estudiante está registrado y haremos lo siguiente. A la variable encontrado le vamos a proporcionar el valor de verdadero, indicando que hemos encontrado el estudiante, pero de lo contrario vamos a crearle un else a esta condición y dentro del else vamos a colocar la variable i y lo vamos a incrementar en 1 para seguir buscando en nuestra colección. Ahora fuera del while vamos a colocar una condición para evaluar el dato que contiene la variable encontrado. Si contiene el valor de verdadero, vamos a ejecutar lo siguiente, donde vamos a llamar a una clase para poder crear un mensaje. Vamos a colocar punto para poder llamar a un método y crear nuestro mensaje. Pueden observar que tenemos el siguiente método. Hay que seleccionarlo. Como primer argumento vamos a proporcionarle el valor de null. Y como segundo argumento será nuestro mensaje. Pero yo como mensaje voy a colocar lo siguiente. Voy a colocar un texto name, voy a concatenar el objeto estudiante para obtener información utilizando el método get de acuerdo al dato que contiene la variable i, que es la posición donde estamos obteniendo el estudiante que está registrado en la colección. Vamos a llamar al método getName para obtener el nombre. Voy a concatenar comilla doble para colocar los siguientes caracteres y generar un salto de línea. Luego voy a concatenar el siguiente texto age para poder mostrar la edad del estudiante. Vamos a obtener datos de la colección. Obtenemos el objeto de acuerdo a la posición de nuestra variable i. Mandamos a llamar al siguiente método para que nos retorne la edad. Concatenamos para poder generar un salto de línea en nuestro mensaje. Luego el siguiente texto calificación para mostrar la calificación del estudiante y vamos a obtener esa información de acuerdo a la posición de nuestra variable i y del dato que nos proporcione el método getCalificación. Pero de lo contrario, a esta condición vamos a crearle un else. Vamos a colocar la siguiente clase para poder llamar al método y crear un mensaje. Y el mensaje que voy a colocar será no existe el nombre y lo voy a colocar coma, inténtelo nuevamente. De último vamos a colocar un return, ya que el método retorna un valor verdadero o un valor falso. Pero para poder detener el procedimiento, justamente aquí vamos a colocar un return que retorne el valor de falso. Aquí vamos a colocar el valor de verdadero para ejecutar nuevamente la aplicación. Ahora de esta forma tenemos un método que vamos a utilizar para poder buscar elementos en una colección. Y tenemos un método para poder agregar en esa colección. Vamos a pasar a la clase principal. Dentro del método main voy a crear tres objetos de la clase estudiante. Y a la clase estudiante voy a pasarle tres argumentos. El nombre del estudiante. Como segundo argumento un dato de tipo entero que es la edad. Como tercer argumento, la calificación del estudiante. Pero tenemos código en rojo porque nos hace falta un parámetro en el método constructor de la clase de estudiante. Vamos a crear ese parámetro y es el parámetro para el atributo calificación. Ahora vamos a inicializar el atributo. Vamos a colocar la palabra this para poder llamar al atributo calificación y poder inicializarlo con el parámetro. Ahora nuevamente pasemos a la clase principal. Bien, perfecto, como pueden observar ya no tenemos código en rojo. Ya tenemos tres objetos de la clase estudiante que contienen diversa información. Ahora vamos a crear un objeto llamado school. Lo vamos a inicializar con la instancia de la clase school. Ahora con este objeto podemos llamar al método agregar estudiante. Como este método recibe un parámetro que es un objeto de la clase estudiante, por este motivo vamos a pasarle primero el siguiente objeto, luego el siguiente objeto
Y de último, el tercer objeto. Esto significa que cada vez que nosotros ejecutemos este método, iremos agregando esa colección de objetos justamente en la siguiente colección de la interface list utilizando el método agregar y obteniendo la información que vendrá por el siguiente parámetro, que es el objeto de la clase estudiante, justamente los siguientes objetos que nosotros hemos creado. Bien, de esta forma hemos agregado 3 elementos a esa colección, donde registraremos los siguientes estudiantes. Ahora vamos a crear una variable llamada valor y voy a inicializarlo con el valor de falso. Vamos a crear la estructura doWhile, donde primero lo que haremos con este doWhile será ejecutar todo el procedimiento que esté dentro de la siguiente llave. Luego vamos a evaluar la variable valor si contiene el valor de verdadero para seguir ejecutando el procedimiento que esté dentro de la siguiente llave. Pero si contiene el valor de falso, claramente se va a detener el doWhile. Ahora dentro de la llave vamos a crear una variable llamada name para asignarle la siguiente clase y poder llamar a un método para poder crear un input diálogo. Vamos a mostrar como mensaje ingrese el nombre, ya que con ese control podremos ingresar datos. Ahora, la información que nosotros ingresemos en ese input de tipo diálogo se va a almacenar en la siguiente variable, que prácticamente será de tipo string. Luego vamos a inicializar la variable valor con la información que vamos a obtener del siguiente objeto para poder llamar al método que nosotros tenemos en esa clase, al método buscar por nombre, que es el siguiente método, y le pasamos como argumento la información que contenga la variable name. Y como este método me retorna un valor verdadero o un valor falso, por este motivo vamos a inicializar el siguiente elemento. Si encontramos el estudiante, me va a retornar un valor falso para detener el doWhile, pero si no encontramos al estudiante, me va a retornar un valor verdadero para que el doWhile se siga ejecutando y nosotros podamos seguir buscando el estudiante. Bien, vamos a guardar y voy a ejecutar la aplicación para verificar si el procedimiento está funcionando correctamente. Bien, me muestra el siguiente input dialog. Lo que haré será ingresar un nombre, pero este estudiante no está registrado en la colección. Solo tengo registrado Alex, Joel y PDHN. Enter. Pueden observar que me muestra el siguiente mensaje. No existe el nombre e intento nuevamente. Si presiono OK, nuevamente me muestra el input dialog. Esto seguirá pasando hasta que nosotros ingresemos el nombre de un estudiante que sí esté registrado en la colección. Como en este caso, Alex. Si presiono OK, pueden observar que ahora me muestra el siguiente mensaje, con la información del estudiante, el nombre del estudiante, la edad del estudiante y la calificación que tiene este estudiante. Si presiono nuevamente OK, pueden observar que se ha detenido la aplicación. Genial. De esta forma nosotros hemos creado una pequeña aplicación para poder gestionar información de una colección de datos, que es utilizando la interface list, que nosotros podemos utilizar a un objeto de una interface list para poder almacenar información. Una información temporal en nuestra aplicación, tal como nosotros estamos haciendo en el ejemplo. Y hemos creado esta aplicación utilizando todos los conocimientos que nosotros hemos venido aprendiendo en el transcurso del curso. Ahora espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.